Aquí van apareciendo las palabras que ustedes están cargando: expresión, comprensión, sentidos. Es una nube de palabras, se va formando una nube de palabras. Y las palabras que se van mostrando con mayor dimensión, digamos, las de mayor tamaño, son las palabras que comunes, digamos, en las que todos van coincidiendo. Por ejemplo, hasta ahora compartir, sentidos, dialogar, comprensión, interacción, interactuar. Retroalimentación. Mensaje, interactuar, intercambio. Ay, no, estoy... Creo que han marcado... A ver, vamos a refrescar ahí. Bueno, ahora las palabras que la mayoría de ustedes comparte, digamos, la visión de lo que es comunicación. Bueno, es esto, ¿no? Comprensión, compartir, sentidos. ¿Qué les parece? Una o dos de ustedes puede decirme, ¿qué les parece de esto que se muestra, de esto mismo, de estas impresiones, de estos sentidos, de estas percepciones que ustedes tienen, digamos, de la comunicación? Para mí, profe, comunicar, transmitir algo al otro. ¿Transmitir algo? Al otro, a un otro. Ajá. O sea, ahí vemos la palabra. Ya voy a dejar de compartir esto un minuto para mostrarles una pizarra online. Pero aquí dice la compañera, transmitir algo que puede ser un mensaje, puede ser bueno, y ahí vemos que no siempre el mensaje tiene que ser discursivo. O sea, cuando transmitimos algo, como dice la compañera, no siempre está en el plano discursivo, digamos, de la oralidad. También puedo transmitir en otros planos, digamos, puedo transmitir a través de los gestos, puedo transmitir a través del silencio, a través de alguna postura corporal. Entonces, todo el tiempo estamos transmitiendo, es como que la comunicación nos atraviesa. No sé si coinciden con esto, digamos. Pero también hay otra palabra aquí, otras palabras que, bueno, por ejemplo, comprensión,
¿Les parece que comprensión tenga algo en común con transmitir, con Sí, dialogar? profe, o sea, para mí hay una relación, porque para que el emisor pueda transmitir algo, primero tiene que comprender para poder transmitir. Ajá, perfecto. Entonces ahí entra en juego la recepción. Entonces siempre está Claro, en juego en la comunicación alguien que emite un mensaje y el que recibe o que decodifica el mensaje, para que esté en juego aquí como ustedes bien ponen, para que comprendan eso que me están diciendo, pero también veo ahí una palabra muy importante que es el sentido. O sea, el sentido que yo construyo, yo emito un mensaje con un sentido que no siempre es el mismo sentido para aquel que lo recibe. Entonces, no siempre es unidireccional, perdón, no siempre es direccional la comunicación, pero este modelo desde esta perspectiva instrumental ha sido la visión hegemónica que ha tenido, digamos, mayor trascendencia durante décadas a lo largo de la historia de la historia y sobre todo desde la presencia de los medios de comunicación de masas. La idea de cómo se ha entendido la comunicación es este modelo que inclusive creo que lo hemos aprendido todos en la secundaria: emisor, receptor y, ¿se acuerdan? Feedback. Mensaje y un canal. Más vinculado a esta idea que ustedes ponen que aquí también, una idea que es de transmisión. Transmitir información estaría más vinculado a ese modelo unidireccional, instrumentalista, de esa perspectiva más bien pragmática de la comunicación, en donde la hegemonía de los medios ha sido clave durante mucho tiempo. No ha desaparecido ese modelo de comunicación. Sigue vigente, sigue vigente, sigue vigente y en sintonía y conviviendo con otros modelos de comunicación, hoy con la comunicación digital. ¿Sí? Pero también aquí hay otras palabras interesantes como interactuar, interacción, retroalimentación, otra palabra muy interesante que se daría en otros planos, en otras situaciones, ¿sí? Más bien hablando de la comunicación más bien dialógica, más bien participativa, popular. Bueno, intercambio, esa palabra, esa idea de comunicación. Por supuesto que a esto quiero ir ya cuando entremos a ver las ideas principales de Walton, pero que no hay un solo concepto de comunicación, sino ha habido diferentes denominaciones o modos de referirse a la comunicación en función de las teorías predominantes, los modelos vigentes y sobre todo en función de la presencia de los grandes medios de comunicación, o sea, principalmente primero desde la aparición de la radio y luego de la televisión. Sí, aquí estamos hablando, esto lo vamos a ver en detalle en la unidad 2, estamos hablando a partir de la década del 20, 30 y la televisión aparece en los 50. La televisión ha sido como de los tres, radio, prensa radio, prensa y televisión, de los tres ha sido el medio que ha causado, digamos, mayores impactos y el que ha sobrevivido y aún sobrevive, nada más que en diferentes formatos. Estos medios se están transformando en la actualidad, ¿sí? En otros formatos, en multiplataformas, pero que si decimos, ¿qué entendemos por comunicación? No hay una definición de comunicación, no hay un modo de referirnos a la comunicación. Hay diferentes perspectivas, modelos de comunicación
que han tenido preponderancia a lo largo de la historia. Y vamos a ver también cómo esto se va dando en la propia realidad, ¿no? En el día a día, en la cotidianeidad. También, bueno, difundir, veo aquí el más chiquito, expresión, compartir. Ya estamos hablando, cuando hablamos de intercambio, compartir, comprensión, diálogo, estamos hablando de sentido, estamos hablando de este ida y vuelta, ¿no? De esta retroalimentación. Ya un poco más alejado de esa visión de comunicación pragmática, instrumental, en donde los medios tenían la única función y preocupación, objetivo de emitir el mensaje a las grandes masas. Entonces, aquel emisor era un emisor pasivo que recibía esos mensajes. Entonces, la publicidad ha jugado un rol fundamental en este esquema, en este modelo de comunicación. Luego vienen otras perspectivas superadoras a esta visión pragmática, instrumental, en donde bueno, se cuestiona esta pasividad de los digamos, receptores, sino estamos hablando más bien ya, no hablemos de emisor y receptor, sino hablemos de quien emite, recibe un mensaje o del que codifica y decodifica el mensaje. Entonces, estamos hablando ya más bien que todos nosotros no somos una masa, sino somos individuos que podemos recibir el mensaje, interpretarlo y, ¿por qué no, tener una mirada crítica de ese mensaje? Entonces, voy a detener, construido a partir de lo que entendemos por comunicación, ¿no? O de la idea misma que ustedes tenían o tienen de la comunicación. Ay, no me... Ahí está. Ahora sí. No se me desglosa la palabra, a ver. Espérame un minuto. Quería mostrarles nada más esto que les estaba diciendo. No sé si logran ver. A ver, lo voy a agrandar. Al modelo. Lo voy a agrandar lo que más puedo. Al modelo que les decía recién de comunicación, esta visión instrumental. Viene este modelo emisor, receptor, mensaje, canal, la fuente, porque el emisor siempre emite su mensaje por diferentes fuentes, no simplemente hablamos de lo discursivo, y este feedback. Este modelo de comunicación es el que ha sido impuesto y ha sido el modelo de comunicación vigente, hegemónico y dominante a lo largo de nuestra historia, sobre todo atravesado por la hegemonía de los grandes medios masivos, radio, prensa y televisión. Entonces, pero si les muestro esta otra imagen, ¿qué ven aquí? Aquí ven, aquí hay alguien que toma la palabra. ¿Sí? Alguien que toma la palabra. Ese alguien puede ser un vecino,
podemos ser nosotros, un estudiante, un integrante de una organización no gubernamental, puede ser alguien. No necesariamente es la voz de los medios o de las grandes corporaciones. No necesariamente, cuando digo de los medios, es el mensaje dominante, ¿no? Que se emite a través de los grandes medios y que nosotros, en general, los sectores más oprimidos, no podemos tener acceso y ni tener voz en ese modelo en el modelo anterior, bien esquemático, pero así, digamos, así dibujado, de esa manera, con ese esquema, ese modelo así ha circulado y ha sido estudiado, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero aquí estamos hablando, bueno, el título, no había encontrado otra imagen, pero más allá del título que dice Comunicación Alternativa Comunitaria, aquí vemos que ya no hay una direccionalidad. También estamos viendo que este círculo, estamos hablando más bien como que el feedback se da realmente como una retroalimentación, como si fuera una relación más holística, ¿no? O sea, es decir, aquello que quiero expresar, ahí traigo a colación algunas de las palabras que ustedes han cargado y se ha armado la nube de palabras aquí. Bueno, esto del diálogo, necesidades de información y comunicación, tal vez tendrá que ver con sentidos que tiene para nosotros, la participación, toma de decisiones. Pero aquí vemos que sale una flechita y que dice expresión de la comunidad. Entonces ya no es el mensaje dominante, hegemónico, sino son otras voces. Y otras voces que estamos hablando más bien cuando hablamos de otra comunicación, porque la comunicación alternativa o comunitaria o popular surge digamos, es contestataria a este modelo dominante, ¿sí? Entonces, no hay una única forma de comunicarnos. La comunicación atraviesa nuestras vidas, nos comunicamos en todo momento. A ver, les muestro otra imagen. Comunicar para liberar. Comunicación alternativa durante los 70, 80, 90, 2000, pero hasta los 90, los medios, aquellos sectores más bien oprimidos o que no tenían acceso a los grandes medios para hacerse escuchar sus problemas, sus planteamientos, o incluso para comunicar, ¿no? Para comunicarse con el resto, con la comunidad en sí, al no tener acceso a estos grandes medios, construían sus propios medios, por eso alternativos a. Entonces esta imagen, hoy con las nuevas tecnologías, por eso aquí hay esta imagen tiene una cámara filmadora, este dibujo, hoy con las nuevas tecnologías podríamos también, sin perder la vigencia, digamos, la esencia de esta comunicación liberadora, dialógica, transformadora, podemos hacer uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, aquí hay otra imagen. Sin medios comunitarios no hay democracia. Y, bueno, la situación... ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo?
Y esta es la situación cotidiana en la que todos estamos, la que todos experimentamos, ¿no? La comunicación esta, la cara a cara, digamos, eh, cara a cara con el otro, es decir, miren las posturas de estas dos personas, está diciéndole algo, la otra persona recibe ese mensaje que por los gestos interpretamos de que es algo aceptable, es algo que le interesa, hay complicidad en esa relación, en ese vínculo, en fin. Entonces, desde la cotidianeidad, es decir, o sea, para que empecemos nosotros a transitar esta materia, una de las ideas o de los objetivos importantes de este espacio es que, bueno, es acercarles a ustedes, discutir dos textos de esto, de qué entendemos por comunicación para la materia, pero no por eso dejar de lado aquellas ideas o visiones de comunicación que tenemos, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, y comprender, digamos, esto lo vamos a ver más en la unidad 2, en la unidad 3 y 4, ya cuando entremos a ver la mediatización de la comunicación, ¿no? Porque estamos actualmente experimentando y viviendo esta nueva era de la revolución de la información y la comunicación. Ya de la comunicación digital sería, o del paradigma de la comunicación digital. Entonces, me voy a dejar de compartir. Ahora creo que sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún aporte? ¿Una opinión que quieran hacer? Aquí, Valeria. Sí, Valeria. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. Bien. A mí me generaron algunas impresiones, algunas concepciones de la comunicación como un hecho social, Sí, como un hecho de relación entre las personas, digamos, pero que siempre está como impregnado, es algo que lo plantea Wolf también, que está siempre impregnado de una forma cultural propia o formas culturales que las personas que se comunican sean diferentes de la misma cultura, pero que nos manejamos por más que tenemos sentidos propios, siempre la tenemos como una dimensión social en tanto vamos a estar un poco a las referencias de la comunicación como un hecho social, en tanto vincula personas, bueno, vamos a decir receptores, no sé, participantes, vamos a decir más que receptores, que tienen de alguna manera, si bien generan contenidos y sentidos propios, bilaterales o que se dirigen mutuamente, están por lo general referidos o mediatizados por esquemas o por contenidos o sentidos también que son mayores a los que podamos establecer en el acto directo, como el hecho de ser pertenecientes a tal cultura, a tal región, a tal identidad religiosa, de géneros. A ese tipo de cosas me estaba refiriendo como esa vinculación, esa dimensión, digamos, como social de la comunicación. Y bueno, eso de que me tomado esos aportes de Wolf, bueno, me parecían como muy importantes, como explicativos, ¿no? de este proceso, de esta relación de la comunicación y la sociedad. Exactamente. O sea, ahora les voy a compartir el Prezi, vamos a ver así en líneas generales, y me gustaría que podamos ir intercambiando ideas, pero esto, ¿no? Estos tres sentidos de la comunicación
que plantea Walton. O sea, para él la comunicación está atravesada por 3 sentidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Compartir. Tres sentidos. Si alguien está en la compu, lo pueden abrir al Prezi también está en el campus virtual. Yo lo proyecto por aquí. Bien. Ustedes, bueno, han visto que tienen 3 textos, perdón, 2 textos de Walton. Uno que es el pensar la comunicación, en realidad es un extracto del libro, es la introducción del libro Pensar la comunicación, la intro de ese libro que es muy importante. Bueno, Walton es un pensador francés, él tiene formación en Derecho, pero tiene un doctorado en Sociología y viene trabajando hace mucho tiempo interesado en lo que, en estudiar, digamos, la comunicación, ¿no? Tiene este libro y también el otro texto y otros más, pero bueno, me parecía que era como demasiado ver más texto de él. Después yo le puedo facilitar si le interesan. La idea es esa, o sea, después cuando a alguien le interese alguna bibliografía particular lo podemos ir ampliando. El otro texto es informar no es comunicar, perdón. Esos son los 2 textos más importantes y que son bien interesantes y que podemos también traerlo a la actualidad. Entonces, básicamente, él, digamos, se centra en reflexionar, ese es su interés, el foco, él pone el foco en reflexionar la relación entre la comunicación y la sociedad. Entonces, para él, a ver, para él, la comunicación, digamos, está atravesada por 3 sentidos. Que la comunicación, en primer lugar, dice Walton, es una experiencia antropológica. Perdón, es una experiencia antropológica. También es un conjunto de técnicas y también la comunicación es una necesidad funcional. Entonces, cuando plantea este nivel, digamos, en este nivel que él analiza la comunicación, ustedes van a ver que estos 3 engranajes se interactúan, ¿no? Interactúan entre sí, se retroalimentan. Pero ante todo, la comunicación es una experiencia antropológica, esto que hablábamos hace un ratito, es decir, no hay vida individual y colectiva sin comunicación. Es decir, la comunicación atraviesa si estamos pensando, ya que nosotros somos la sociología, pero si estamos pensando, a ver, la sociedad, toda sociedad está atravesada por una cultura, lo que decía, bueno, recién Valeria, una cultura. Nosotros, Santiago del Estero, el norte del país, bueno, nosotros somos argentinos, pero somos santiagueños. Y al mismo tiempo no es lo mismo vivir en una zona urbana que una zona rural. Entonces, ahí, ¿qué es lo que entra en juego? Las normas, los valores propios de nuestro, digamos, de nuestro lugar de pertenencia.
Entonces, por eso es una experiencia antropológica, porque la comunicación atraviesa la sociedad y por qué no vamos a pensarlo holísticamente, ¿no? La cultura y la comunicación se van construyendo, se van retroalimentando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, a ver, si estamos pensando decimos que todo el tiempo nos estamos comunicando, bien, pero no es lo mismo nuestras formas de saludarnos o nuestros modos, nuestros tiempos, para quienes vivimos en Santiago del Estero, para el que vive en otra provincia. Y de ahí viene a colación todas estas maneras de referirnos, ¿no? De decir, bueno, en Santiago del Estero es muy común, digamos, éramos, no sé, ahora seguramente las formas de vincularnos han cambiado o no, habría que ver a futuro cómo continuamos en esta coyuntura, pero las formas o el significado que le otorgamos a determinado mensaje o a una experiencia determinada depende de el lugar donde estamos situados. O sea, la comunicación es una experiencia situada, es propia, entonces por eso es una experiencia antropológica y no hay vida individual y colectiva sin comunicación. Eso es así. Intuitivamente comunicar consiste en intercambiar con el otro. O sea, ustedes cuando armábamos la nube de palabra, decía todas esas palabras que se han ido, las ideas esas que ustedes que se iban proyectando en la nube, es lo que nosotros creemos, sentimos, pensamos de lo que es comunicación. O sea, intuitivamente el ABC de la comunicación es intercambiar con el otro, es decir, no intercambio con el otro algo, un gesto, una palabra, no hay comunicación. Entonces, por eso la vida en sociedad es fundamental, ¿no? Bueno, simultáneamente, digamos, no hay hombres sin sociedad y no hay sociedades sin comunicación. Es decir, por eso, desde el primer momento, y cuando pensemos, nosotros no sé con qué idea veníamos de comunicación, perdón, esto quería aclarar, porque incluso hay profesionales o los mismos estudiantes que se están formando en los cursos, creen o tienen la idea así, digamos, a la idea, más bien una idea que está bien arraigada, que comunicar solamente es el intercambio cara a cara, ¿sí? Entonces, bueno, el intercambio cara a cara, o sea, como que es la única comunicación posible, efectiva, ¿sí? O valorada. El modelo cultural, por ejemplo, aquí les muestro algunas imágenes y un poco con lo que decía también Valeria, ¿no? Cómo lo cultural atraviesa, digamos, es el cimiento, es la base y se va nutriendo la cultura, la comunicación y la sociedad. O sea, nunca hay comunicación en sí misma, ella está siempre ligada a un modelo cultural, es decir, una representación del otro. Dado que comunicar consiste en difundir, pero también en interactuar con el individuo o una colectividad. Entonces, el modelo cultural siempre está ligada, la comunicación, a un modelo cultural. Siempre, y eso es fundamental. Bien, también la comunicación, además de ser una experiencia antropológica, es un conjunto de técnicas. Entonces, durante todo un siglo, digamos, bueno, dice Walton, han quebrado las condiciones ancestrales de la comunicación. ¿Por qué? Porque este conjunto de técnicas es lo que ha ido, digamos, tomando ocupando un lugar muy importante que hoy mismo está presente. Hoy creo que este sentido de la comunicación
que es el más bien, lo vinculado más bien a lo técnico, a lo tecnológico, es lo que hoy entendemos por comunicación. Entonces, y que es lo que está presente, ¿no? Entonces, la comunicación directa es entre dos o más personas, pero también esta comunicación que es directa, que pues se puede dar entre una o dos más personas, en una clase, el docente comunicándose con sus alumnos, en una capacitación, en una intervención, en una conferencia, depende de dónde estemos situados, depende también el contexto, ¿no? Y depende también los actores que participan y también la cantidad de actores que participan, porque también podemos estar en una conferencia que es también más bien masiva, en donde el diálogo no se va a dar en las mejores, en las condiciones óptimas, que en un grupo más bien pequeño, reducido, en donde pueda tener la posibilidad de interactuar y que se genere esta retroalimentación, este feedback. Entonces, por un lado, cuando dice Walton, la comunicación es su conjunto de técnicas, por un lado, la comunicación está directa, que se da entre una o dos más personas, pero también estamos hablando de la mediatización de la comunicación, que ha cobrado, digamos, está ocupando un lugar trascendental en nuestras vidas a partir de Internet. Estamos hablando del fines de los 90, entrando a los años 2000, que si bien en otros países Internet, porque Internet en los 80 o 90 empieza a tener como un auge, empieza a tener vida, digamos, lo que estamos hablando de la WWW, World Wide Web. Entonces, Internet, a partir de Internet, empieza, digamos, a transformarse este sentido en la comunicación. Y aquí estamos hablando de una comunicación mediatizada. Entonces, esta idea de que lo que hoy entendemos por comunicación también tiene que ver con este concepto, que esto lo vamos a ver al autor en la tercera unidad, este concepto de aldea global, que es un concepto que se ha popularizado, que seguramente ustedes lo han escuchado, habrán leído artículos periodísticos, porque durante mucho tiempo se ha hablado y todavía se habla de la aldea global. McLuhan ha sido como el gurú de Internet, porque allá por los 60, 70, él escribe su libro y ahí en donde él va, digamos, se refiere a lo que él veía futuro, por eso le dicen que es el gurú de Internet, se refiere lo que veía futuro, que Internet nos llevaba a todos a vivir en una aldea global. Entonces, que es exacto y muchos concuerdan desde lo técnico, aldea global, todos conectados. Entonces, él creo que se imaginaba cuál iba a ser el futuro de la humanidad, estar todos conectados a través de una computadora. Entonces, eso es lo que es, pero muchos, digamos, por supuesto que hay muchas posturas en relación a esto. Hay quienes aceptan y le dan la bienvenida a lo que a las bondades, digamos, de la tecnología, pero también el estar conectados a través de la aldea global, por supuesto que viene, como dice Walton, a dejar, digamos, de lado y a todo lo que tiene que ver con lo cultural y a estos fundamentos, digamos, esto no tiene ningún fundamento de lo histórico-cultural. Entonces, todos, por supuesto que esto viene de la mano de la globalización también, ¿no? De los efectos y el impacto de la globalización. Estar todos conectados y
lo local, lo cultural, nuestras formas, nuestros modos, nuestras visiones, digamos como que se diluyen en esta gran aldea, ¿no? Entonces, el desfasaje entre el carácter cada vez más naturalmente mundial de las técnicas, que es Internet, y las dificultades de comunicación cada vez más visibles de las sociedades entre sí, es una de las grandes revelaciones y contradicciones del siglo XX. Entonces, él por un lado celebra esta aparición, ¿no? Lo que hoy naturalmente todos hoy naturalmente aceptamos esto, pero también hay resistencia y hay contradicciones en relación a esto. El término aldea global, que busca describir las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información, digamos, a partir de aquello que posibilitan y estimulan los medios electrónicos de información. Bueno, aquí exactamente en 1968, Marshall McLuhan es el que ha utilizado este término popular. Miren, han pasado ya 30 años. El libro se llama La guerra y la paz en la aldea global. Bueno, la comunicación es una experiencia antropológica, también tiene esta perspectiva más técnica, pero también es una necesidad funcional, social funcional. ¿Por qué social funcional? Porque es el modelo dominante, digamos, el modelo dominante es de la apertura del comercio y el intercambio y la diplomacia. O sea, las técnicas aquí, si todo es abierto y en interacción con una división internacional del trabajo, entonces los sistemas técnicos, las computadoras en red y vía satélite son una necesidad funcional sin relación con el modelo de comunicación normativo. O sea, la comunicación es funcional a los intereses de las corporaciones, de las corporaciones internacionales, de las corporaciones económicas y, ¿por qué no, políticas también, ¿no? O funcional a eso. Entonces, sin relación o muy alejada al modelo normativo, que ya vamos a ver que él habla de dos modelos, de la comunicación normativa y la comunicación funcional. Pero aquí ven que en los tres círculos ven que hay como el dibujo, la imagen intenta mostrar esta interacción en estos tres sentidos, la comunicación. Bueno, la comunicación directa, que es la experiencia antropológica, la comunicación técnica, que es esto que hablamos de lo que hoy se entiende por comunicación, y la comunicación social, dice que más bien esta comunicación que tiene una perspectiva más bien social funcional ¿no? A las grandes corporaciones, funcional al poder, al Estado, a los gobiernos, ¿sí? Hay dos significados. Una vez que él plantea estos tres sentidos de la comunicación, él habla de que hay de dos significados de la comunicación. Entonces, hay dos significados para él de este campo, ¿no? Disciplinar, que es lo normativo y lo funcional. O sea, lo normativo, no voy a volver ahí, sería el sentido ideal, esta voluntad de intercambiar, compartir algo, comprenderse, esto que sería, él lo ubica en el plano de lo que sería idealizado, casi como idealizado. ¿Por qué? Porque casi como, él dice, es algo que se está perdiendo. Sí, esta perspectiva, la comunicación funcional, es la que está, digamos, ocupando centralidad actualmente,
¿sí? Y esta visión es la que se está naturalizando. Pero esta visión, la normativa, la voluntad de intercambiar, de compartir, de comprendernos, de escuchar al otro, ese tipo de comunicación para él es como que está, por eso la pone en ese plano, ¿no? Más bien ideal, como que para él está perdiendo terreno, digamos, no estamos nosotros, no lo estamos, la estamos dejando de lado, digamos. Entonces, esta perspectiva más bien funcional, que es el sentido de transmisión y difusión, que es la necesidad, digamos, de las economías y las sociedades abiertas, o sea, estos intercambios de bienes y servicios, flujos económicos, financieros, administrativos, todo lo que tiene que ver con las necesidades de las economías abiertas, las políticas económicas, los flujos económicos, financieros, administrativos, que viene también que viene a incorporar, digamos, lo que es la tecnología, porque para que no hablemos de lo que hoy se habla de los big data, o sea, de los datos que circulan, digamos, y a través que circulan en la red y que estas grandes corporaciones que están detrás, y por qué no también el Estado, puede tener acceso a esa información y pueden estar sabiendo de qué hacemos, qué consumimos actualmente, ¿no? Entonces, a eso se refiere estos dos significados, casi como sería dos significados, no son dos tipos, dos significados que para Walton es la comunicación, que tendrían, digamos, que estarían como dos esferas separadas, siendo una más bien una comunicación que hoy podríamos decir idealizada, pero hoy con esta nueva coyuntura se ha hablado mucho, se habla mucho, hay nuevas discusiones, nuevas reflexiones que tal vez esta coyuntura que estamos viviendo, ¿por qué no podría tal vez revalorizar? Podríamos todos revalorizar y volver, ¿no? Volver a recuperar esta perspectiva más normativa de comprender y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Que estaba casi perdiéndose. Porque a Walton, si lo leíamos en marzo o en diciembre del año pasado, casi si lo leíamos en el contexto en el que estábamos viviendo, previo a esta coyuntura, hasta uno percibía que su planteo era como muy utópico, ¿sí? En ese contexto. Hoy por hoy creo que su planteo, por ahí poner en valor el planteo de Walton, creo que no está mal, ¿no? El desafío que él no es como un llamamiento, como un desafío que nos pone a todos. Bueno, cuando él esto que tiene que ver que por un lado la comunicación normativa está más ligada a esto de la intercomprensión, a la intersubjetividad, y la comunicación más bien funcional está más ligada a la eficacia de las necesidades o el intereses con el otro, ¿no? Entonces las reglas no es lo mismo para uno que para otro. Las reglas son diferentes en una comunicación o en otra. De aquí viene, aquí entra en juego cuando él habla de la ambigüedad y la dificultad de la comunicación. ¿Por qué? Porque es una constante
la mezcla, digamos, la combinación, la mezcla, la interferencia, la interconexión de estas dos dimensiones, la normativa y la funcional. Y para la dificultad para afectar a priori el sentido normativo, el funcional, a tal o tal situación. O sea, siempre nosotros estamos, y creo, y esa es una pregunta que yo le hago, que yo les he planteado en el foro, siempre estamos al frente de esta ambigüedad, que es constante para Walton. No es optar por un sentido, por el sentido normativo, por el sentido funcional. No es que hay que optar por uno y otro, no es que optamos por uno y otro, no. Generalmente lo que hacemos es que en simultáneo optamos las dos formas y ahí viene la ambigüedad. Creemos, consideramos, por un lado valoramos que la intercomprensión con el otro, el valorizar el punto de vista del otro, el rescatar la comunicación que ya se ha perdido, el cara a cara, el encontrarnos, por un lado valorizamos eso, pero por el otro lado le damos un sentido más funcional, más ligado a los intereses que podamos tener nosotros o en cualquier otra situación y qué hablar del Estado y del Estado que nos gobierna, de los gobernantes que nos gobiernan, de las políticas económicas que nos atraviesan, ¿sí? Esta doble ambigüedad en el discurso y en las acciones. Entonces, si la comunicación normativa se adapta más al primer nivel de intercambio, que es el individual o en pequeños grupos, nada permite a priori creer que la comunicación técnica o social dependen principalmente de una lógica de comunicación funcional. O sea, el teléfono y la televisión son medios de comunicación que permiten una comunicación normativa. Mientras que a la inversa, dice Walton, existen un gran número de situaciones privadas, familiares y de grupo en las que a pesar de las apariencias no reina más que la comunicación funcional. ¿Se entiende este planteo? No, ¿cómo sería lo último? Volvamos. Cuando él habla de la ambigüedad, esperen que quiero abrir. Bien, a ver, sí, decime, ¿qué es lo que...? El último planteo, la última parte. Vamos al último planteo. Claro, que usted ha dicho que el teléfono son normativas, pero la última parte, la última frase no la he entendido. Claro, a ver, volvamos. Si la comunicación, él dice, para que entendamos porque él habla de la ambigüedad de estas dos formas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si la comunicación normativa se adapta más al primer nivel, o sea, la normativa, él dice, es el intercambio de cara a cara de pequeños grupos. Entonces, pero no quiere decir eso, no quiere decir eso que la comunicación técnica, que es la otra, la más bien social, dependan solamente de una lógica de comunicación funcional. O sea, la ambigüedad es que yo puedo pretender o posicionarme desde una comunicación normativa cara a cara, pero puedo tener esa comunicación, ese vínculo con el otro puede estar atravesado por
estas características que él plantea de la comunicación funcional que está más bien ligado a intereses, ¿sí? Intereses, apariencias, situaciones más bien vinculadas a reglas, a normas de otro tipo, porque lo funcional está atravesado por intereses y reglas que tienen que ver, que van por otro lado diferente al ponerme lugar con el otro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Yo puedo, que me parece que él va, que a mí el planteo de él me encanta porque, o sea, estoy de acuerdo en el planteo de él porque sería como doble discurso, ¿se entiende? El doble discurso y podemos encontrar, a ver, miles de situaciones cotidianas. Por eso los invito a que ustedes, en los interrogantes que yo les he planteado ya en el foro, para que analicemos así ejemplos de este tipo de comunicación que él plantea, lo normativo, lo funcional y esta ambigüedad sobre todo, ¿no? ¿Qué situaciones nosotros de lo cotidiano pueden ser propias, pueden ser a nivel políticas actuales que estamos viviendo? Cómo los intereses económicos, el poder político, el poder económico, intereses, siempre está atravesado, digamos, por un lado, a ver, estoy pensando, se me viene a la mente algo. Cuando hablamos por ejemplo, de Internet para todos, cuando hablamos, a ver, todos creo que coincidimos, todos, bueno, y sobre todo aquellos que creo que hoy es la mayoría, porque ha habido ha habido momentos históricos, inclusive en la misma universidad, con los docentes, con otros colegas o estudiantes, siempre han habido dos posturas, ¿viste? En apoyo a la tecnología sí, la tecnología no. O sea, como estar a favor o en contra, las bondades y lo que sí aporta esto de la brecha digital, ¿sí? Que viene a poner sobre la mesa las nuevas tecnologías. Entonces, por un lado, entendemos que sabemos, tenemos la voluntad de que de que todos debemos tener acceso a la conectividad, de que debemos empoderar, digamos, ponernos en el lugar del otro, incluir al otro, pero por otro lado no hay inversión, ha habido políticas de educación, de infraestructura, que nunca han ido de la mano y no han estado, o digamos, no han sido suficientes para no estar viviendo la situación en la que estamos hoy, atravesando todos. O sea, aquel que no puede conectarse no accede a la educación, digamos, porque no puede comprar un dispositivo, porque no puede, tiene que ver, si lo analizamos desde el lado de las políticas actuales, si lo analizamos de una situación cotidiana también, si lo analizamos desde algún discurso o algún tema que se ha puesto en agenda. O sea, hay muchos, no se me viene ahora a la mente, pero ha habido muchos temas que se han puesto en agenda de este gobierno, del gobierno anterior, y que todos hemos estado a favor o en contra, o se han generado estas visiones contrapuestas, ¿no? Eso sería, ¿cómo podemos, yo los invito a pensar cómo se dan esta ambigüedad que plantea Walton en la comunicación en determinadas situaciones, en cualquier plano. Eso sería. Y creo que me he ido. No, estoy. Por ahí, un ejemplo, como puede ser. Sí.
estaba pensando en el ejemplo de la posibilidad del comercio por internet. Ajá. Que bueno, hay como una invitación a que los artesanas comercialicen, se ayornen, digamos, a estas nuevas tecnologías para la comercialización y todo eso. Pero bueno, en el medio hay todas estas otras cuestiones también que están muy vinculadas a la brecha tecnológica y a estas dificultades que tienen también muchos estudiantes en acceder a la educación. Bueno, hay todo un proceso después que nos quedan afuera la mayoría. Es decir, de estas tecnologías, también porque son invitados a un mercado que es inaccesible, que los desconoce muchas veces. O sea, todo bueno, es decir, en medio de toda esa maraña, como lo que plantea él, siempre hay una chance para la comunicación. Así Exacto. todo está en esta ambigüedad y en eso hay una chance, digamos, que hay sectores o grupos que les ha venido bien y han podido hacerlo y han podido hacerlo a su manera. Como dice, unos estaban en un intercambio con una gente mapuche que querían vender carne y el SENASA les incautaba y qué sé yo, y ellos tenían una estrategia de comunicación, de difusión, y ellos decían, nosotros queremos seguir vendiendo, ganar, sobrevivir con nuestro trabajo y no dejar de ser quienes somos. O sea, nuestro mensaje de comunicación no lo queremos cambiar a hacernos que somos grandes carniceros ni nada. Queremos decir que somos criadores mapuches que vendemos cabra andina. Claro. En eso me parecía como que esta cosa que dice para ahí él, que la chance del sentido crítico para la comunicación me parecía como un ejemplo eso, ¿no? Que en esta situación de COVID, de pandemia, se abre un todo en todas las instituciones, las políticas públicas incitan a la inserción en el medio virtual para la comercialización. Bueno, ahí hay un embudo que muchos quedan afuera, pero hay otros que aparentemente son muy marginales y que logran, con un sentido crítico, con una acción identitaria o con una estrategia de comunicación, tal vez tienen asesores, no sé, o van construyendo institucionalmente o profesionalmente, no sé, pero han logrado un discurso y un posicionamiento visual, comunicativo y comercial muy importante. Y ellos dicen claramente, queremos decir que somos criadores mapuches y que vendemos cabra andina. Y que esa cabra no es peor que el slot que tienen un montón en la pampa húmeda. Eso como un ejemplo, decía. Está perfecto. Es eso. O sea, ustedes, lo bueno, digo, ahora estamos iniciando el tránsito de este espacio, pero vamos a tener mucho de esto en lo largo de la materia, o sea, de ponernos a pensar críticamente lo que tal vez estaba naturalizado. Y esto un poco la idea en el tercer punto que él plantea, ahí que vos los traes a colación, Valeria, esto de que él dice, la idea central de su aporte es esto de que siempre existe un margen de maniobra, ¿sí? Estamos como que permanentemente estamos en esta ambigüedad, ¿no? De estos dos tipos de comunicación. No es que optamos por uno ni otro, no es que la gente, nuestros gobernantes, nuestro jefe, nuestros amigos, nuestros pares, se comunican de una u otra manera, no, siempre es ambiguo. Hay veces que en una comunicación, en un matrimonio, hay intereses de otro tipo, económicos, ¿entiendes? Pero no necesariamente podemos decir, bueno, hay hay un vínculo, hay aceptación con el otro, no sé, hay un matrimonio, son felices, pero hay un interés económico. Ahí está esta ambigüedad donde está presente, digamos, y él dice, se da en todos los niveles, individual, colectivo, grupo. Pero en la vida cotidiana, en ámbitos más organizados, menos organizados. Pero cuando él habla del margen de maniobra, él dice, siempre existe un margen de maniobra, sí. La también podría explicarse por la competencia. Claro, es hablando sí,
bien en básico, es eso, la conveniencia. A veces actuamos de una manera que nos conviene como corporación, que nos conviene como grupo, intereses que están atravesados, ¿sí? Eso entraría en el plano de negociación, ya no sé por dónde ir. Exactamente, y entraría en el terreno de la negociación. Lo que pasa es que hoy, por supuesto que toda esta sociedad va evolucionando y los cambios, nosotros como sociedad, como individuos, como pueblo, como ciudadanos, entonces esto, si bien todos estamos inmersos y vivimos en esta ambigüedad que dice Walton, pero puede haber podemos tener la opción, la chance de negociar, ¿sí? De negociar, ya sea a nivel individual. A nivel individual, claro. En el sentido de la comunicación emocional, en que todo va en el flujo económico, financiero, administrativo, que tiene que ver con un modelo económico, en donde es un negocio, donde la negociación, la conveniencia, los intereses. Así es. Y bueno, pero él dice, bueno, no todo es desalentador, hay y existe siempre un margen de maniobra. Existe un margen de maniobra, una capacidad crítica que tenemos todos, la capacidad de hacer una selección, de distinguir esto o de optar por esto o por lo otro, de distinguir en lo que nos prometen y en lo que no nos prometen, de separar lo verdadero, lo falso, lo que es discursivo y lo que es la realidad, lo que no, ¿sí? Los valores, los intereses con lo que viene ese discurso. O sea, por eso hoy ese modelo que yo les decía, que les hablaba al principio, vigente, dominante, hegemónico de los medios, en donde nos consideraban a todos masas, acríticas, hoy eso, por suerte, ha ido cambiando, se va revirtiendo. Entonces Walton, que viene a proponernos, no, existe un margen de maniobra, este margen de maniobra, la capacidad crítica sí la tenemos, todos la tenemos, de poder distinguir, valorar, separar, razonar, seleccionar, elegir con qué discurso quedarme, con qué decisión tomar. Digamos, no todo lo que recibimos lo tomamos, lo incorporamos. Todos tenemos hoy ya estamos hablando de audiencias críticas. Un poco estas son las bondades de las nuevas tecnologías. Estos nuevos medios, las plataformas sociales que vienen, digamos, a ponernos a todos como productores de contenidos, ¿sí? Si es que no tenemos la posibilidad de hacernos escuchar por un gran medio, que es lo que pasaba hace unos años atrás, la década anterior, ¿sí? Si hoy por hoy necesito hacer un reclamo, pero tenía un medio de comunicación de masas porque llegaba a una gran llegaba, el medio de comunicación de masas es eso, llega a una gran audiencia, un mensaje multiplicado a la masa, a la gran audiencia. Entonces, ¿eso qué era? La televisión y la radio y una nota en el diario. Entonces, eso tenía impacto. Bueno, hoy tenemos por suerte otras herramientas tecnológicas en las que todos podemos acceder y hacernos escuchar. Eso lo podemos hablar después con ejemplos en otro momento, pero esto del margen de maniobra es esta capacidad de hacer de denuncia nuestra, de hacer una denuncia colectiva, propia, y que tienen que ver con otros movimientos, con luchas de sectores que han ido ganando terreno, ¿no? Y ocupando un lugar importante. La perspectiva de género es una, digamos,
la revalorización del rol de la mujer, en fin, muchas luchas que han ido ganando lugar y que esto tiene que ver con esto, ¿no? Con ese margen de maniobra que dice Walton. Y aquí, si quieren, para que no nos demoremos más, por si alguien tiene que hacer, no nos demoremos más de las 6. Cuando él habla, los invito, si quieren, a que lo vean después. El otro texto, que es informar, no es comunicar, que es cortito, pero que es bien interesante. A ver si lo puedo compartir. A ver. Siguen en la misma línea, ¿no? En su mismo. Él tiene. Él se preocupa por estudiar más bien siempre su pensamiento y sus aportes teóricos han estado vinculados a esto, ¿no? A relacionar siempre lo social y lo comunicacional. Bueno, estas dos grandes palabras, después los invito a que ustedes lo vean bien al presi, pero estas dos grandes palabras, esta idea de que él distingue claramente, informar no es comunicar. Entonces, informar siempre, si informar, dice él, si la información sería, por ejemplo, vamos a empezar por aquí mejor. La comunicación siempre, digamos, comunicar o la comunicación siempre ha estado bajo sospecha, siempre ha estado, digamos, bajo sospecha de ser, digamos, seducida, dice él, y manipulada, porque nos hemos referido a uno u otro concepto de la misma manera. Y él dice, informar no es comunicar. Cuando informamos, no estamos comunicando generalmente. Y él aquí pone en tela de juicio el rol de los medios, ¿no? Y sobre todo del periodismo, que muchas veces, bueno, cuando se informa una determinada noticia, un determinado evento, generalmente, bueno, y hoy están en boga esto o están están en el tapete las fake news. Si saben lo que son esta nueva tendencia que ha cobrado, digamos, centralidad en estos últimos tiempos con las redes sociales, las noticias falsas. Entonces, él dice, comunicar es más complejo que informar. O sea, los medios, él pone en tela de juicio a los grandes medios, ¿no? Pero la comunicación es mucho más compleja y comunicar no lo es. Lo que pasa es que se está perdiendo se está perdiendo cada vez más digamos, esta idea o esta importancia de lo que es realmente comunicar, en el sentido que debemos comunicar un mensaje, no solamente informar desde la superficialidad, informar para generar impacto, informar para ganar audiencia, informar para ganar audiencia, oyentes, o para atraer. Ustedes vieron que las tendencias de hoy de los medios de comunicación es atraer a las audiencias, a nosotros, a los lectores, con un título atractivo, porque lo que todos coinciden en el ámbito periodístico es que el título tiene un poder.
Entonces, titular de una manera llamativa una noticia va a atraer al lector. Entonces uno ingresa esa noticia y resulta ser que esa noticia, el contenido dice otra cosa o no dice nada. ¿Han advertido eso últimamente ustedes? Sí, profe, periodísticos, Sí, profe. hay gente que no se, ni lo lee la noticia, entonces se lleva ese título, por ejemplo, para opinar algo. Claro, exactamente.